Un laboratorio no demuestra su valor únicamente cuando entrega un resultado. También lo demuestra cuando estudia, actualiza sus procesos y comparte conocimiento con quienes toman decisiones clínicas todos los días. En Laboratorios Chontalpa, la educación médica continua ha reunido a profesionales de distintas especialidades en talleres, webinars, sesiones con colegios médicos y encuentros académicos en nuestras regiones. Cada actividad parte de una misma convicción. La ciencia adquiere valor cuando se comprende, se contrasta y se transforma en mejores preguntas clínicas. Por eso, nuestra apuesta científica no es una campaña temporal. Es una forma permanente de trabajar, escuchar al médico, comunicar con claridad, incorporar innovación responsable y fortalecer la confianza del paciente. Al médico le ofrecemos un aliado técnico cercano. Al paciente, la tranquilidad de elegir un laboratorio que trabaja con rigor y responsabilidad. Ciencia que respalda cada decisión. Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a la maestra Giovanna Cano Escalante. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Sé que ya a esta hora es un poquito más pesado, ¿verdad? Ya vamos de salida, pero créanme que es un tema rápido, pero muy importante y muy interesante. Sabemos que una de las complejidades, dificultades o complicaciones que vemos con mayor frecuencia en el paciente diabético es precisamente el pie diabético. Y lo que nosotros como profesionales de la salud y una servidora con la especialidad que manejamos es ofertarle al paciente una alternativa que no sea una amputación, ¿ok? Y la terapia de presión negativa hoy en día es eso, es un tratamiento que nos sirve como alternativa para ayudar al paciente a lograr salvar una extremidad. El tema que vamos a ver es terapia de presión negativa en el paciente con pie diabético o como manejo en pie diabético. Recordemos que esa palabra diabetes es impactante y aborda un porcentaje muy alto en nuestro país, ¿ok? Del 15 al 25% del paciente diabético desarrolla una úlcera de pie diabético, empezando muchas veces por una úlcera a nivel vascular en alguna extremidad o una úlcera directo en lo que es su pie, que es lo que desarrolla el pie diabético. Y esto lo vemos con mayor frecuencia en aquellos pacientes que no tienen o no llevan como tal un control. Hoy en día vivimos y hay una falta de atención de los pacientes hacia su salud. El paciente llega a unidad hospitalaria, la que ustedes quieran mencionar o en la que trabajemos, de índole particular o de sector público, en un punto ya crítico. No llegan en el momento en el que probablemente podemos todavía hacer algo con ellos, sino ya llegan con un proceso infeccioso desarrollado, con una osteomielitis que no se ha tratado, o ya en un grado, de acuerdo a la escala de Warner, que es con la que vamos a estar hablando hoy, que ya no hay mucho a veces que ofertar al paciente, ¿ok? Entonces, el pie diabético se va a desarrollar con mayor frecuencia en estos pacientes mal controlados, con un mal hábito alimenticio, un paciente que no hace actividad física, un paciente que probablemente ni siquiera se dio cuenta que en algún momento hizo resistencia a la insulina antes de convertirse en diabético, ¿ok? El 80% de estos pacientes lamentablemente terminan en amputaciones que inician precisamente con una úlcera y con mayor frecuencia en quienes no cumplen un tratamiento y que no llevan una vigilancia continua. Los pacientes diabéticos se han hecho al hábito de ir a la consulta únicamente a resurtir medicamentos, a resurtir su tratamiento. Y a veces ni siquiera van ellos, mandan a un familiar a surtir su medicamento. Y llegan cuando lamentablemente ya está muy avanzado su proceso. ¿Cómo se produce este daño? ¿Cómo empezamos
con este problema que se llama pie diabético. Arrancamos con algo que se llama neuropatía y que la mayoría de los pacientes o personas que desarrollan diabetes, que llevan un mal manejo o un mal control al paso del tiempo, lo van a desarrollar, que es la pérdida de la sensibilidad en las extremidades. Estamos hablando que este es el primer eslabón de un mal control o de un mal manejo. Podemos tener pacientes que lleven 20 años padeciendo diabetes y que no tengan desarrollada como tal una neuropatía. Y podemos tener un paciente con 5 o 6 años de evolución que ya está con un problema de neuropatía. ¿Por qué? Por un mal manejo, por malos hábitos. ¿Qué logra o qué provoca esta neuropatía en nuestros pacientes? Daño a nervios por hiperglucemia sostenida. Son pacientes que se les olvida tomar su medicamento, que no llevan una dieta adecuada y que nos están haciendo constantemente picos de glucosa. Nos va a desarrollar también lo que es la pérdida de la sensibilidad y no perciben, por lo tanto, cortes, golpes, rozaduras. Entonces, son pacientes que habitualmente en casita se pueden lesionar, se pueden lastimar y no lo sienten. Se percatan, ¿por qué? Porque puede haber ya un mal olor, porque empieza a haber salida de un exudado, porque la extremidad se empieza a edematizar, porque cambia de color, porque cambia de temperatura, y es justo ahí donde saben que están mal, ¿ok? Pero por falta de esta sensibilidad, muchos de nuestros pacientes no perciben si se lastiman. Van a haber también alteraciones de la sudoración y forma de la piel. Nos referimos a el paciente diabético se caracteriza precisamente por disminución o pérdida de la hidratación o la humedad, o en este caso hay un exceso de ella, ¿ok? La piel se agrieta, se acartona y eso nos va haciendo que la piel se vuelva friable, se vuelva frágil y se pueda romper o fragmentar con mucha facilidad, ¿ok? Esta enfermedad nos va a llevar también a que podamos desarrollar una enfermedad arterial periférica. Va a haber una reducción del flujo sanguíneo, mala oxigenación y por lo tanto una mala cicatrización. Un paciente con pie diabético o con una diabetes mal manejada o mal controlada no solo va a desarrollar neuropatía diabética, va a desarrollar una insuficiencia vascular. ¿Ok? Puede ser de índole venoso o puede ser de índole arterial. Y esto lo vamos a saber a través de los estudios que se mandan a realizar a nuestro paciente y que como base deberían de ir desde primer contacto con ellos. Y hablamos de un ultrasonido Doppler, que es el que nos va a decir realmente qué daño tenemos de manera interna a nivel vascular. Ya la compu también se nos está cansando. ¿Cómo se produce este daño? ¿Cómo producimos o cómo se desarrolla este pie diabético? Por un mal control glucémico prolongado en pacientes mayores a 50 años, con un tiempo de evolución de diabetes de más de 10 años, pacientes con tabaquismo e hipertensión arterial, el uso de calzados inadecuados y mala higiene, antecedentes de úlceras o amputaciones previas. O sea, todo paciente mal manejado, mal controlado, que no lleve una dieta estricta, que no cumpla con su tratamiento sistémico de manera correcta, es un paciente que puede desarrollarnos pie diabético. ¿Cómo se produce este daño? En primero vamos a tener una alteración a la respuesta inmune. En este punto, las células de defensa son menos eficientes. Las bacterias van a aprovechar esto y se vuelven oportunistas para multiplicarse rápidamente en estos pacientes. De igual manera, una pequeña lesión se va a convertir en una infección profunda. El paciente diabético mal manejado, mal controlado y con un inicio de pie diabético, desde el momento que ya hay una úlcera, que ya se fragmentó, se rompió la piel, ya tenemos una puerta grande a cualquier agente externo para colonizar e infectar esa herida. Y si a esto le sumamos que el sistema inmunológico de mi paciente está deprimido,
pues todas las bacterias se vuelven oportunistas y en cuestión de días se complica. Hemos tenido pacientes en la unidad que llegan hoy y al lapso de 6-7 días están totalmente complicados. Ellos piensan que nos han comentado, voy, lo platico con mi familia, me da chance la próxima quincena, nos hacemos el Doppler, para la que sigue vengo para la consulta y lamentablemente terminan pidiéndote una consulta de urgencia porque en 72 horas, 90, avanza el proceso de infección, ¿ok? A esto vamos a sumarle que nuestros pacientes viven de manera diaria un ciclo vicioso muy grande. Entre ellos, hablamos en primer lugar de una neuropatía o una isquemia, que es lo primero que nos puede desarrollar el pie diabético. Lesiones desapercibidas precisamente por falta de sensibilidad. A esto se va a unir una bacteria oportunista que va a desarrollar un proceso infeccioso que si no se detecta a tiempo, que si el paciente no llega de manera oportuna a una atención ya sea privada o de gobierno, tenemos pacientes que nos llegan ya con tejido necrosado, con deditos momificados, con la mitad la mayor parte del porcentaje de la extremidad ya con tejido necrótico, en el que lamentablemente o se termina desarticulando deditos o ya no tenemos oportunidad de ofertar algo mejor al paciente que no sea una amputación, ¿ok? Y son pacientes, como hablábamos, que manejan hiperglucemia. Y a esto le vamos a sumar los malos hábitos que tenemos y que se convierten en factores que nos van a agravar el manejo de nuestro paciente y que el paciente pueda tener una buena evolución con el manejo y el tratamiento que estemos pensando utilizar con él. Son pacientes que aunque el tratamiento esté correcto, se va a ver lenta su evolución por este tipo de factores. Estamos hablando de pacientes diabéticos que con todo y un resultado del Doppler, con todo y laboratoriales y su médico diciendo no puedes consumir estos alimentos, no consumo de alcohol, no tabaco, a escondidas lo hacen, ¿ok? Estamos hablando de tabaquismo, una hipertensión mal controlada, colesterol alto, falta de revisión o autovigilancia de las extremidades, cuidados inexpertos en cuanto a uñas y callosidades. Muchos pacientitos nos llegan con un inicio de pie diabético por este último. ¿Por qué? Porque en casita le cortan las uñas, en casita él mismo dice, es que tenía una uña enterrada y me empecé a jurgar y me saqué la uña y se dejan una lesión y una entrada para una bacteria oportunista, ¿ok? Pacientes diabéticos no tienen por qué someterse a este tipo de procedimientos ni en una estética, ni en casa, ni en un lugar con cualquier manicurista. Ellos tendrían que ir de manera inmediata, ¿con quién? Podología, una podóloga o podólogo, que son los que están capacitados para manejar a este tipo de pacientes y donde garantizamos que realmente todo lo que utilicen para hacer este trabajo se encuentra debidamente estéril, ¿ok? Lamentablemente, muchas veces llegas a hacerte el pedicure y usan el mismo alicate, las mismas pinzas, el mismo corta uñas que utilizaron con las personas anteriores. Y si no, simplemente los metemos ahorita les comentaba yo a una compañera, digo, oye, ahorita en el salón a donde voy al pedi usan el estericide QX, ya todo el mundo esteriliza así su material, le digo. Lamentablemente, con el tipo de pacientes que nosotros manejamos, no es de meto mis materiales, mi equipo quirúrgico a un estericide. Es un cuidado correcto en cuanto a esterilizado. Manejamos pacientes que ya están con un desarrollo bacteriano, con un proceso infeccioso activo. Entonces, no puedo utilizar lo mismo para todos mis pacientes, ¿ok? Nos vamos a basar al hablar ahorita de pie diabético y de cómo podemos ayudar a los pacientes
usando como alternativa la terapia de presión negativa nuestra clasificación según la escala de Werner, que es la que más utilizamos. Estamos hablando de un grado 0, que es un paciente o un pie sin riesgo, intacto, sin lesiones visibles. Pero esto no significa que mi paciente no pueda tener un daño. Como mencionaba anteriormente el doctor, para ello mandamos también nosotros a hacer todos los estudios previos, ¿ok? Desde laboratoriales, desde un ultrasonido Doppler, porque podemos en este punto detectar un daño a nivel circulatorio o a nivel metabólico que podamos hacer que el paciente prevenga y no desarrolle un pie diabético. Puede tener una falla vascular, puede tener un problema a nivel metabólico, pero a raíz de los estudios que hacemos podemos detectar y prevenir. Lamentablemente, los pacientes no nos llegan en este punto. Creo que la mayoría que hemos tenido la oportunidad de ver, ya sea en el área hospitalaria donde ustedes se desarrollen o de manera particular, muy pocos pacientes llegan en este punto. ¿Ok? Tenemos lo que es el grado 1, que es una lesión superficial limitada a la piel y que afecta únicamente nuestra epidermis y dermis. Tenemos el grado 2, que ya es profunda, llega a tendones, músculos o articulaciones. Y en un grado 3 hablamos de una lesión ya con un proceso infeccioso, ya sea por un absceso plantar, ya empieza en el tema de que la lesión ya puede tener una salida de exudado de moderado a abundante, con un mal olor, puede haber cambio en la temperatura de la extremidad y de manera clínica nos podemos dar cuenta que esta lesión ya está en un proceso infeccioso activo. Tenemos de igual manera el grado 4, que es cuando hay presencia de necrosis y muchas veces se va viendo únicamente en necrosis en ortejos, ¿ok? Lo que es por un problema vascular que no alcance a llegar la oxigenación o el riego oxígeno y sangre y empiece a necrosar. Y el grado 5, que ya es una gangrena extensa o completa y que lamentablemente en este punto nosotros ya no podemos ofertarle nada más al paciente como alternativa. ¿En cuál de estos grados puedo yo proponerle al paciente la terapia de presión negativa como alternativa o como tratamiento? ¿En un estadio 2 o en un estadio 3? Estas dos son pacientes candidatos para poder manejarlos con esta terapia de presión negativa como alternativa. Vamos a entrar al tema que es pie diabético y terapia de presión negativa como tratamiento, para saber de qué manera me puede ayudar esta terapia. Vamos a tener que... Gracias. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de ver o manejar en algún momento la terapia de presión negativa? Ok. ¿No la han visto tampoco en área hospitalaria con algún paciente, aunque no sea directo suyo? ¿Sí? Correcto. ¿Qué es la terapia de presión negativa? La terapia de presión negativa es un sistema de cicatrización que no es invasivo, que utiliza la presión negativa localizada, que se puede manejar de manera continua o intermitente y que va controlada por un sistema de retroalimentación en la zona donde está la herida del paciente, con el único fin de apoyarlo y lograr con él una curación de la herida en un menor tiempo, acortar los tiempos. Hoy en día existe una gran variedad de laboratorios que manejan la terapia de presión negativa. En mi caso yo les hablo de estas dos, que son las que he utilizado, que es BAC de KCI. De este lado tenemos BAC, que es de 3M y KCI, y tenemos Genadine. Los dos son dispositivos para terapia de presión negativa
y los dos manejan el mismo tipo de insumos. Varían, en este caso en ellos serían los costos, ¿verdad? Pero son las que más hemos visto y las que más utilizamos y que una servidora ve que aquí en el estado la manejan. Desde angiólogos, cirujanos generales, traumatólogos y heridólogos. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene o que ejerce esta terapia de presión negativa en la herida? ¿Qué es lo que yo como personal de salud busco al momento que selecciono la terapia de presión negativa para manejar un paciente? Tiene dos mecanismos de acción, macrotensión y microtensión. ¿Qué hace en la macrotensión? Me aproxima bordes. Quiere decir que me va a ayudar a hacer más pequeña mi herida. Va a eliminar exudado y al eliminar el exudado de manera continua me va a bajar la carga bacteriana, porque en el exudado se lleva todas las bacterias que están alojadas en la lesión. Hay una reducción del edema y nos va a aumentar la perfusión. O sea, nos va a ayudar en la parte de circulación. Aumenta 2 veces el flujo sanguíneo, ¿ok? Por la función que hace esta terapia de presión negativa, nos va a mejorar la circulación del paciente. Y en la microtensión, bueno, tenemos estudios in vitro que nos muestran que esta terapia nos va a apoyar en la angiogénesis, el estiramiento celular y por lo tanto nos va a ayudar a formar de manera más rápida tejido de granulación, tejido nuevo para poder llevar en un corto tiempo al paciente a una cicatrización. ¿Por qué consideramos o por qué debemos considerar la terapia de presión negativa en un pie diabético? En primera, está recomendada como alternativa fuerte en guías vigentes. Acelera cicatrización, reduce estancia hospitalaria. ¿A qué nos referimos? Pacientes de pie diabético que manejemos con terapia de presión negativa y que esa sea la única razón por la que está hospitalizado, es un paciente que podemos dar de alta, ¿ok? Y se puede llevar su sistema a casita y continuar su tratamiento desde su casa. Los equipos que se manejan de terapia de presión negativa son muy pequeños, o sea, no son voluminosos, no le impiden al paciente hacer hasta sus actividades laborales. Tenemos pacientes que están laborando, que son pacientes que trabajan en oficinas y que no están expuestos a la intemperie, que pueden estar haciendo su trabajo y teniendo su dispositivo a un lado para seguir recibiendo la terapia o el tratamiento. Esto nos ayuda en hospitales públicos a desocupar camas y dar oportunidad a otros pacientes que realmente necesiten estar hospitalizados. La terapia de presión negativa se coloca y tiene un tiempo de vida de 24 a 90 horas. Estamos hablando que durante 5 días no manipulamos esa herida o ese pie, ¿ok? Nos ayuda a preparar el lecho, si se va a injertar o va a pasar algún procedimiento de cirugía reconstructiva. Disminuye la progresión hacia una amputación cuando se aplica de manera correcta y a tiempo, ¿ok? Muchas veces nos comentan, es que la terapia no funcionó. Muchas veces la seleccionas fuera de tiempo. Y es por ello que el médico tiene que basarse en cuanto a los estudios que manda hacer al paciente. Dependiendo la perfusión que encontremos en el ultrasonido Doppler, sabremos si el paciente es candidato o no para el uso de esta terapia. ¿Qué compone o cuáles son los componentes principales de esta terapia de presión negativa? Lo componen las espumas que tienen en contacto directo con este caso con el pie diabético. Estamos hablando de espumas de poliuretano con una porosidad de 400 a 600 micras y que vienen impregnadas de iones de plata. Y esa es la razón por la que se vuelven antimicrobiana nuestra terapia y nos permite de manera local destruir las bacterias que se encuentren
y a su vez eliminarlas del lecho de la herida. Por lo tanto, es un complemento, no viene a sustituir el tratamiento sistémico de mi paciente, viene a complementarlo. Al ser esponjas de plata y de manera local disminuirme la carga bacteriana, me va a ayudar a que los esquemas de antibiótico de mi paciente también disminuyan, ¿ok? Que sea menos la carga de medicamentos sistémicos que estemos colocando en el paciente. Y recordemos que antes de mandar, en este caso, un tratamiento sistémico, en los pacientes de pie diabético y de manejo de heridas, lo primero es la toma de un cultivo, ¿ok? Para saber a qué bacteria nos estamos enfrentando y no someter al paciente a 2 o 3 esquemas de antibiótico que a lo mejor probablemente no le van a hacer nada al inicio porque no hicimos un cultivo previo para saber qué bacteria está aquí. Lamentablemente, muchos pacientes nos han llegado sin ningún tipo de estudio, pero con 4 o 5 recetas de más de un esquema de antibiótico. Cuando tomamos el cultivo ya son resistentes a casi todo y no nos dejan mucho para que podamos trabajar, ¿ok? Y empezamos a manejar antibióticos de 4ª o 5ª generación cuando, si de manera oportuna hubiésemos hecho todos los estudios pertinentes, probablemente con un antibiótico más noble podríamos haber manejado a nuestro paciente, ¿ok? Lo compone igual un film o un adhesivo transparente que nos hace un sellado impermeable, un sellado acrílico, que no va a permitir que nada que esté afuera entre y que el exudado que esté saliendo únicamente salga por la vía correcta, que en este caso es el track o la manguerita que succiona y manda al recolector, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja de estos adhesivos. Muchas veces tenemos compañeros que nos preguntan, ¿puedo usar un Tegader? Lo puedes usar, te va a fijar al momento, pero en menos de 24 horas está despegado. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos para sostener, en primer lugar, la esponja y en segunda, retener el exudado, la cantidad de humedad que va a estar saliendo de manera continua, ¿ok? Lo conforma igual el canister, que es el recolector, que tiene un sellado hermético, que no hay manera que filtre y que al momento que se llena es desechable. Vamos a valorar de acuerdo a la cantidad de exudado que salga del pie diabético el tipo de canister que vamos a usar. Hay canister desde 400 mililitros hasta 1100, ¿ok? Dependiendo el exudado que esté emitiendo el pie. Perdón. Y por último, la bomba o unidad, que es el dispositivo donde se conecta o a donde va direccionado todo. Este es el que va a controlar todo lo que va a estar llegando al pie diabético. La presión, se va a encargar de la succión y es el que nos va a decir todo lo que esté pasando dentro de mi herida o dentro de mi pie diabético. El sensor o Sensatrack, nosotros decimos, es nuestro chismoso. Es el que se encarga de decirnos si no está llegando la presión correcta, si está teniendo alguna fuga, si la batería está bajándose y por lo tanto no está llevando la fuerza correcta al lecho de la herida o al pie diabético, y en automático lo manda al dispositivo. Y el dispositivo, de una manera visible y audible, nos va a decir qué está pasando. El equipo nos va a decir batería baja y una alarma, probable fuga y una alarma. El tiempo de vida de la esponja, les comentaba, son 90 horas, que son 5 días. El mismo dispositivo, cuando se cumplen los 5 días, te pone una alarma y te dice, se sugiere cambio de apósito. Entonces, es una terapia inteligente que nos va a facilitar muchas cosas en el paciente. El sistema es un sistema cerrado y eso es clave para poder tener un buen control de mi pie diabético. La bomba o unidad de terapia genera y mantiene la presión negativa, permite seleccionar niveles y movilidad,
está incorporado a una batería recargable y alarmas de fuga, bloqueo, y se repiten en este caso si el canister se encuentra lleno. ¿Cuánto tiempo dura mi batería de mi equipo? De 8 a 9 horas. Si la tenemos dentro de un área hospitalaria, dura un turno completo. No les recomendamos mantenerlas o conectadas a corriente por las altas y bajas de corriente. No por otra cosa, sino porque el equipo al detectarlo en automático se protege y se va a apagar. ¿Ok? Entonces, batería llena, desconecto. El día de mañana en el taller vamos a ver dónde está la batería, cómo me doy cuenta si está descargada. Cuenta también con espumas de contacto, lo que les mencionaba, y tenemos 3 tamaños, chica, mediana y grande. La grande tiene un tamaño de 28 centímetros por 13 de ancho. Es lo que miden. Son precortables y se da forma y se pueden utilizar en tunelizaciones y cavitaciones. La película transparente y nuestro puerto de succión. De igual manera, cuenta con recipientes o canister, como les mencionaba, de 400 a 1100, y contamos con algo que se llama conector en Y. Yo puedo manejar 2 heridas con el mismo dispositivo. No tengo que tener a mi paciente conectado a 2 dispositivos y que haga un doble gasto en materiales el paciente. Muchas veces la herida, el pie diabético está en inicio y mañana en el taller vamos a tener un paciente en vivo y ustedes se van a dar cuenta por la dimensión de la herida que podríamos manejar muy bien esa herida y una úlcera en la misma extremidad con el mismo dispositivo. Lo único que haríamos sería conectar un conector en Y para poder mandar todo o toda la información y que la misma máquina nos haga la función en ambos. Esto es muy importante al saber en qué presión debo manejar la terapia de presión negativa. ¿Por qué? ¿Sí me apoya? Porque ya no. La terapia de presión negativa tiene una presión establecida, que es la idónea para que se forme tejido de granulación y se logre ese aumento en la perfusión. Y son 125 milímetros de mercurio en un paciente con una herida normal. Pero en un paciente de pie diabético va a depender mucho el tipo de daño que tengamos a nivel vascular. Un paciente estándar con un pie diabético sin ninguna otra complicación lo podemos manejar con 125 milímetros de mercurio con un modo continuo, con un punto de partida habitual para tejido de granulación sano. Pero si tengo un paciente con una necrosis leve que me la muestre o me la marque el ultrasonido Doppler, mi presión va a bajar. ¿Ok? A 75 y como máximo 100 milímetros de mercurio, para que la misma presión que yo mande, en lugar de apoyarme a mejorar la circulación, me pueda provocar un daño a nivel vascular. ¿Ok? Reducimos la presión por compromiso vascular leve y tenemos que estar vigilando la perfusión distal. En tejido delicado, estemos hablando de pacientes que presenten tejido macerado, que les hayan colocado algún injerto. La presión que manejamos es de 60 a 80 milímetros de mercurio, ¿ok? Porque tenemos en este caso una piel frágil. Si me apoyas que se sabe, ¿la podemos regresar tanto, por favor? Entonces, no podemos usar la misma presión para todos los pacientes. Va a depender del daño vascular que encontremos a raíz de los estudios que se estén realizando previos a mi paciente. Ok, ahí está perfecta. Recordamos que la terapia de presión negativa tiene 2 modos de actuar o de accionar. Es continuo e intermitente. Cuando hablamos de modo intermitente es según la tolerancia o el umbral del dolor de mi paciente. Yo puedo tener todo
porque es una herida estándar para manejarla en 125 milímetros de mercurio. Pero si mi paciente me refiere que hay dolor, que hay molestia al llevar a cabo la terapia, tengo la capacidad y la preparación para disminuirla o cambiarla en lugar de continua a intermitente. ¿Qué diferencia hay entre esto? El modo continuo es 24/7, succiono. Mando presión, succiono. Mando presión, succiono. Se recomienda este uso en pie diabético las primeras 48 horas, porque lo que quiero es eliminar la mayor cantidad de exudado y bajar la mayor cantidad de carga bacteriana. Posterior a ese tiempo, recomendamos cambiarlo a un modo intermitente, en el que puedo estar succionando 1 hora o 2 horas y dejar 20, 30 minutos en reposo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se lleve a cabo el estiramiento celular, que llevemos a cabo esa angiogénesis y que empecemos a formar tejido nuevo de granulación. Dentro de las indicaciones principales de la terapia de presión negativa en el pie diabético, estamos hablando que lo podemos usar en úlceras neuropáticas, neuroisquémicas profundas con una clasificación Warner 2 y 3. En cavidad con exudado abundante, en heridas de gran volumen de drenaje. Pueden ser en pies diabéticos con tunelizaciones, con cavitaciones. Ahí también está recomendado el uso de la terapia de presión negativa. Y dentro de las indicaciones principales, nos funciona o nos va a ayudar como alternativa para preparar el lecho para un injerto de piel o un colgajo. Nos va a optimizar el lecho antes de una cirugía reconstructiva, nos permite o nos ayuda en una dehiscencia posquirúrgica en pie y tobillo y por apertura de heridas tras procedimientos previos. Hemos tenido pacientes donde ya fueron sometidos a una amputación y se dehiscenta el muñón. ¿Ok? Entonces, para no exponer, usamos como alternativa la terapia de presión negativa. Una para tener un control total de la zona y poder garantizar que ese tejido no lo vayamos a perder, que nos mejore la circulación, pero sobre todo que lo podamos proteger de cualquier agente externo que pudiera llegar a provocar o desarrollar un proceso infeccioso. ¿En qué pacientes de pie diabético está contraindicado usar la terapia de presión negativa? Tejido necrótico sin debridar. La terapia de presión negativa no va a hacer absolutamente nada si yo vengo y la coloco sobre el tejido necrosado. Primero tengo que hacer una limpieza, un lavado, retiro todo ese tejido y posterior coloco la terapia de presión negativa. En vasos y tendones o estructuras vitales expuestas sin cubrir, ¿puedo usar la terapia de presión negativa si tengo tendones expuestos? Sí. Existe una esponja que está hecha de alcohol polivinílico y que viene impregnada de solución salina. Entonces, es una esponja que las 90 horas está húmeda, por lo tanto, hidrata el tendón. Y la esponja de plata va encima de esta esponja protectora, ¿ok? Directo sobre el tendón, la esponja de plata, no. Primero un protector, que puede ser la esponja blanca, o en su caso, por el tema costos, podemos empaquetar los tendones o cubrirlos con apósitos o mallas siliconadas que vienen a base de una emulsión de petrolato, ¿ok? Su función es impregnar, humectar los tendones y después coloco mi esponja para la terapia de presión negativa. En pacientes con un sangrado activo no controlado, tenemos pacientes que están anticoagulados, que están con tratamiento para la circulación. En este tipo de pacientes, previo a la valoración y a lo que su médico tratante indique, tomamos la decisión si se coloca o no, o si el médico considera que puede disminuir dosis o suspender algún anticoagulante o antiagregante durante el proceso de la terapia, ¿ok? Pero esto va bajo prescripción del médico a cargo.
en neoplasia local o infecciones sistémicas no tratadas. ¿Tiene contraindicaciones? Sí. Coagulopatías graves, fístulas de origen desconocido, piel extremadamente frágil o desnutrición severa. Cuando la terapia de presión negativa no es nuestra primera opción. Situación clínica, úlceras superficiales poco exudativas, no es necesario colocar terapia. Isquemia crítica sin revascularización previa. Infección profunda sin drenaje quirúrgico. ¿Por qué razón? En úlceras superficiales, el beneficio de la presión negativa es marginal, o sea, no nos va a ayudar en nada. Estas úlceras superficiales las podemos manejar con algún protector cutáneo, con algún apósito que nos ayude a epitelizar de manera rápida. En isquemia, porque sin aporte vascular adecuado, el tejido no va a responder a la terapia. O sea, si no hay un buen aporte en cuanto al riego sanguíneo, difícilmente va a poder cumplir su función. Y en infecciones, pues debe de controlarse el foco infeccioso antes de sellar la herida. Recordemos que las bacterias necesitan calor, humedad para seguirse reproduciendo. Y si yo voy a usar una terapia que voy a tener sellado de manera hermética 90 horas, un lugar donde se está produciendo exudado, corro el riesgo, si no llevo tratamiento sistémico, en cuanto a antibióticos, que en lugar de mejorar, aumente el exudado o aumente la carga bacteriana. La terapia de presión negativa nos va a ayudar en cuanto a la preparación del lecho. Tenemos que preparar nuestro lecho antes de colocar la terapia de presión negativa. ¿A qué nos referíamos? Si mi piecito viene con tejido necrótico, con escara, si trae a lo mejor no una necrosis marcada, pero sí un tejido blanquecino porque está macerado, grisáceo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Limpieza. Hago una buena curación, un buen lavado con una solución fisiológica. Aplico alguna barrera cutánea para proteger la piel perilesional de donde se va a sujetar el fil, donde vamos a sellar la esponja para hacer la terapia de presión negativa y, bueno, sobre todo mantener seca la piel perilesional para que el fil que vamos a colocar se adhiera de manera correcta y no tengamos ninguna filtración o fuga. Rápidamente, esta es una imagen de cómo se coloca nuestra terapia de presión negativa. La espuma se va a recortar al tamaño y a la forma del piecito. Si tenemos tunelizaciones, hacemos mechas, las colocamos dentro de las tunelizaciones y posterior a ello hacemos el sellado. Colocamos nuestra esponja. Nunca se pone la esponja completa. La esponja no va sobre el lecho de la herida, sobre los bordes de perilesionales, sino va dentro, ¿ok? Porque si yo la pongo sobre mis bordes, lo que salga de exudado me va a macerar los bordes. Entonces, siempre tiene que ir dentro de la zona donde está la lesión, ¿ok? Tenemos que se hace el sellado y se hace un orificio sobre el sellado donde colocamos nuestro sensor o el conector, que es el que va directo al dispositivo para llevar a cabo la terapia. Okay. ¿Cuál es el tiempo habitual en el que tenemos que manejar o dejar la terapia colocada haciendo su función? De 48 a 90 horas, en heridas con exudado moderado y evolución adecuada. Exudado masivo, 24 a 48 horas, con pacientes con una gran cantidad de exudado para prevenir fugas, maceraciones e infecciones. Pacientes post-injerto o post-colgajo hasta 5 días. Sin ningún problema, ¿ok?
Si nos damos cuenta, la terapia de presión negativa es una alternativa, sí, pero va a depender de la condición en la que esté el paciente, el tiempo y el modo en el que la vamos a trabajar. Tenemos que hacer una vigilancia diaria, revisión de sellado, alarmas, volumen, cantidad de exudado, hablar con el paciente para saber si hay dolor, cambios de coloración en la piel, signos de inflamación, valorar la piel circundante, si hay presencia de maceración, si hay un cambio en la coloración de la piel perilesional. ¿Para qué? Precisamente para prevenir cualquier contratiempo que se pudiera tener con la terapia. Hay que educar al paciente y al cuidador. Tenemos que darle perfectamente las indicaciones de todo lo que puede ser normal y anormal durante el tiempo de la terapia. Tanto al paciente como a la persona que firma como responsable de la atención y el cuidado de él. No manipular ni desconectar el sistema, mantener seco y evitar tirones en los tubos, reconocer señales de alarma como sangrado, dolor intenso, fiebre, cumplir descarga total del pie afectado. Son piecitos que tenemos que mantener en descanso, ¿ok? Dependiendo el daño o el estadio o el grado en que estamos empezando a abordar al paciente, serán los cuidados y el tiempo de reposo que tenga que mantener. Una de las complicaciones que podríamos tener o fallas que podrían haber se llama fugas frecuentes. ¿Por qué se dan? Por un mal sellado, porque queda en pliegues, muchas veces por la forma del daño que hay en el pie diabético, vamos a tener que con la esponja jugar al rompecabezas e ir haciendo la forma de acuerdo a la zona donde necesitamos colocar la esponja, buscando no dejar a la hora del fijado, del sellado, ningún pliegue, porque esos pliegues son los que luego se despegan y por donde hay una filtración o fuga. Exudado abundante, si no acortamos el tiempo de vida de la esponja, podemos tener fugas del exudado. Recordemos que de 48 a 90 horas es en un paciente con un exudado escaso, pero si el exudado ya es moderado, disminuimos el tiempo. Se pueden llegar a presentar lesiones por adhesión o maceración durante el uso de la terapia en el paciente de pie diabético. Es por ello que siempre le sugerimos al paciente el uso de un protector cutáneo para la piel perilesional, ¿ok? Hay que vigilar, en este caso, los anticoagulantes y perfusión preexistente en el paciente. Nunca iniciar sin haber hecho hemostasia comprobada. Muchas veces decimos, salió del procedimiento, se le hizo su lavado, su limpieza, se debridó el tejido, tiene un sangradito. No colocamos terapia de presión negativa hasta que ese sangrado cesa. Ya sea que cautericemos, ya sea que el médico coloque algún punto, pero no debe de haber ningún indicio de sangrado al momento de colocar la terapia, porque recordemos que una de sus funciones es aumentar el flujo sanguíneo. Y si yo dejo un vasito abierto, puedo provocar un sangrado más grande. Dolores y parestesias. Más comunes se presentan en las primeras 24 a 48 horas, en lo que el paciente se adapta al uso de la terapia. Si pasamos más de 48 horas y el paciente me menciona que hay dolor, que hay molestia, debemos suspender, revalorar, revisar y ver qué es lo que está ocasionando. O en su caso, disminuimos el porcentaje de la presión. Si está a 125 y el paciente me menciona que tiene molestia o dolor, disminuyo la presión. Si con eso mejora, continuamos la terapia. Pero si persiste la molestia, revisamos, retiramos y revaloramos. El uso de analgesia, tanto profiláctica, si en algún momento el médico decide que procede. Hemorragias y alteraciones vasculares, hay que vigilar anticoagulantes y perfusión.
Nunca iniciar si este sangrado está activo. Si tenemos reactivación del proceso infeccioso, pusimos la terapia de presión negativa y con todo y la terapia en el pie diabético se reactivó el proceso infeccioso. Son signos de sospecha: olor fétido, color purulento, fiebre o leucocitosis. Laboratorios con leucos elevados me habla de que probablemente el esquema de antibiótico que estemos llevando hay que reajustar o hacer algún cambio. ¿Qué tengo que hacer? Continuar y tomar nuevamente otro cultivo, revalorar al paciente y reajustar el manejo. Tenemos resultados comprobados o mostrados en el que tenemos un cierre prequirúrgico con el uso de terapia de presión negativa de un 72%, una reducción de tiempo de cicatrización de un 38% y una reducción de riesgos de amputación de un 30%, siempre y cuando la terapia se use como alternativa en el tiempo correcto. Como beneficios adicionales, esta terapia en el pie diabético nos ayuda a un menor número de curaciones, puesto que dejamos cubierta, en este caso el pie, hasta 90 horas. Son 5 días sin manipulación, sin estar exponiendo la zona a ningún agente externo, pero sobre todo sin traumatizar al paciente con curaciones diarias. Contamos con dispositivos portátiles, lo que le permite al paciente llevar su tratamiento fuera del área hospitalaria, y la continuidad asistencial. Siempre va a haber una persona pendiente de lo que esté pasando con el dispositivo y con el paciente, no solo su médico tratante, la enfermera tratante, el heridólogo que esté a cargo. Siempre va a haber un personal que va a estar pendiente si el equipo está marcando una alarma, si el equipo está teniendo algún problema, y si el paciente está en domicilio, esta persona llega a su domicilio y verifica cualquier falla que pudiera estar presentando para darle una mejor atención y tranquilidad al paciente. No sustituye, complementa. ¿Qué va a complementar? El esquema de un manejo integral. El control metabólico, la descarga mecánica, la revascularización que se va a llevar a cabo por su médico a cargo, el desbridamiento y cuidado general. Va a ser un complemento para ayudar al paciente a avanzar en su proceso de cicatrización. Cuando suspendemos el proceso o la terapia de presión negativa, cuando el lecho se encuentra rico en tejido de granulación, cuando los bordes están sanos sin exudado excesivo y cuando está listo, ya sea para un injerto, para un cierre o porque granuló completamente el pie y está para pasar a la fase de epitelización. La experiencia en nuestro medio es aplicable en unidades de primer, segundo y tercer nivel, capacitaciones continuas en cuanto a los equipos, reduce carga asistencial y costos globales. Y en conclusión, la terapia de presión es una herramienta potente, pero no automática, ¿ok? ¿Es bueno el tratamiento? Sí, es buena la terapia, nos funciona en los pacientes de pie diabético, claro que nos funciona, pero no es algo que en automático y que por una varita mágica vamos a lograr que cierre o que salvemos. Va de la mano de todo el manejo y tratamiento que le dé su médico a cargo. Depende de la selección correcta y preparación adecuada del lecho y forma parte del tratamiento multidisciplinario de pie diabético. Si se aplica bien, salva tejido, tiempo y extremidades. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta para la ponente? Adelante. El equipo no lo venden, el equipo se los dan en calidad de comodato.
Al momento que el paciente adquiere el insumo, viene la proveedora, ellos le dan un comodato, les piden alguna documentación, firman y les dan en calidad de préstamo la máquina hasta que la deje de utilizar el médico. Lo que ellos adquieren son los insumos, que en este caso son recolectores, esponjas. El recolector, si el paciente no tiene mucho exudado, tenemos de 400 a 600 y de 1100. El recolector no se cambia hasta que se llena, ¿ok? El paciente no tiene que estar continuamente cambiando. Anteriormente, había marcas que te hacían que cada recambio compraras una esponja y ahí es donde los costos se elevaban al paciente. Hoy en día, la mayoría de los médicos o de los que utilizamos la terapia de presión negativa, tenemos la oportunidad de esterilizar el material restante, ¿ok? Utilizo la esponja para la primera colocación y la siguiente la puedo esterilizar para el siguiente recambio. Con el único objetivo de disminuir los costos y los gastos al paciente. El canister si se llena. El port sería lo único. La ventaja, BAC no te vende por separado, por adhesivos, esponja. Genadye sí lo hace. Si el médico te dice, yo tengo esponja, me falta un port, le venden el puro port. Oye, ¿sabes qué? Tengo port, tengo esponja, pero se me acabó el adhesivo, le venden el adhesivo. ¿Ok? Esa es la ventaja de esa línea, ese laboratorio. Entonces, eso ha ayudado a que el paciente pueda tener su terapia. Estamos hablando que una esponja grande con un recolector de 400 mililitros le sale alrededor de 9,500 pesos, pero le puede dar hasta para 2 o 3 sesiones, dependiendo el diámetro de la herida. ¿Ok? Alrededor de, se utiliza, el objetivo es, 1, aumentar el flujo sanguíneo, eso te va a ayudar a que jale tejido de granulación. Entonces, lo más que yo he visto pacientes, los hemos tenido con 3 recambios y de ahí los podemos migrar a cura húmeda, que ya es más económico para el paciente. Lo que nosotros usamos como alternativa a la terapia de presión negativa, los primeros 2 recambios, para que nos ayuden en el control del exudado, en disminuir de manera rápida la carga bacteriana y que nos den la pauta a que posteriormente los podamos manejar con algún otro tratamiento más accesible a ellos. Fuera del tema del equipo, ¿cómo se están realizando las curaciones actualmente en pacientes de pie diabético? ¿Cuál es la manera más óptima para realizar la curación? Ok, de acuerdo a la escala, dependiendo en qué grado se encuentre, ¿ok? La curación se hace de manera convencional, con solución salina, jabón neutro, algún antiséptico que no contenga alcohol, que no sea citotóxico, que no sea abrasivo. Dentro de los antisépticos que se usan de mayor frecuencia está estericide y hay un antiséptico que viene con iones de plata. Cualquiera de esos 2 lo hemos estado utilizando. Posterior a ello, bueno, depende del estadio en el que se encuentra, hay pacientes que los podemos manejar con cura húmeda, con línea de apósitos a base de alginato con plata, apósitos hidrocoloides, dependiendo lo que se necesite, ¿ok? Y eso nos lo dice el grado en el que estamos encontrando el pie, ¿ok? Muy bien. Maestra Giovanna. Gracias. A nombre del Colegio Médico de Tabasco, muchísimas gracias. Del Laboratorio Chontalpa, le hacemos la entrega de su constancia. Y le pedimos un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. No, hago el anuncio que mañana también va a venir. Sí, tenemos el taller con pacientes. 45 años puede contarse en tiempo.
pero también en avances, en conocimiento, en tecnología y en la capacidad de evolucionar para ofrecer diagnósticos cada vez más precisos. En 1981 comenzó la historia de Laboratorios Chontalpa. Lo que inició como un laboratorio comprometido con brindar resultados confiables fue creciendo junto con las necesidades de sus pacientes. Una historia construida con trabajo, conocimiento y una convicción que permanece hasta hoy. La precisión genera confianza. Con los años, también crecimos. Llegamos a nuevas ciudades, ampliamos nuestra cobertura e incorporamos nuevos servicios para estar cada vez más cerca de las personas. Hoy, Laboratorios Chontalpa cuenta con una red de más de 100 sucursales en 5 estados del país. Pero crecer nunca significó solamente llegar más lejos. También significó hacer más. Y hacerlo mejor, porque mientras la medicina avanzaba, nosotros avanzamos con ella. Incorporamos automatización, nuevas metodologías y tecnología especializada para fortalecer cada etapa del proceso diagnóstico, de la recepción de una muestra a su identificación, procesamiento, análisis y validación. Tecnología al servicio de algo mucho más importante, la precisión de cada resultado. Y hoy damos un paso más. No solamente realizamos pruebas, también generamos conocimiento, impulsamos la investigación científica y el desarrollo de nuevas alternativas diagnósticas en áreas como biología molecular y farmacogenómica. Investigamos, evaluamos y desarrollamos nuevas pruebas que responden a los desafíos actuales de la medicina. Porque el futuro del diagnóstico no solamente se utiliza, también se investiga. Han pasado 45 años. Cambió la tecnología. Creció nuestra cobertura. Evolucionaron nuestras pruebas. Y nosotros seguimos avanzando, con la experiencia de nuestra historia y la mirada puesta en lo que viene. Y nada de esta historia sería posible sin quienes han confiado en nosotros. Gracias a cada paciente que nos ha permitido cuidar de su salud y la de su familia. A los médicos que confían en nuestros resultados. Y a las empresas e instituciones que nos han permitido crecer junto a ellas. Gracias por ser parte de estos 45 años. Laboratorios Chontalpa. Precisión que da confianza.